Creación de la aplicación que utilizaremos para crear la etiqueta. Para esta aplicación crearemos una grid. Vamos a poner nueva aplicación del tipo grid. Y en este caso voy a usar dos tablas. Usaré la tabla RMA y artículos. Marcaremos la tabla RMA por un lado y la tabla artículos. Cuando seleccionamos estas dos tablas, observamos que nos salen los 15 campos seleccionados. Desde aquí vamos a marcar cuáles son los campos que nos interesan. Por ejemplo, voy a poner de la tabla de RMA, voy a poner el ID, artículo ID, usuario ID. Vamos a poner la fecha de entrada, el estado no me hace nada, la fecha de entrada. Y vamos a poner de la tabla de artículos su código de barras. Vamos a poner su código de barras, el detalle. Vamos a poner la fecha de venta. Vamos a poner la garantía en meses y la fecha de garantía. Una vez que establecemos los campos, al hacer un clic, esto ya se rellena con los campos. Tengo aquí una advertencia, dado que no he establecido la relación. Vamos a hacer un clic en relación. Esto también es una novedad en la versión 9 de Scriptcase. Y aquí podemos ver gráficamente cómo se están referenciando estas dos tablas. Vamos a hacer un clic en el campo, en la línea roja, y vamos a decirle que de la tabla RMA ID, aquí tengo los campos, buscaré el campo artículo ID que se vincule con el campo ID de la tabla de artículos. Guardar, vemos ahora la relación está correcta. Y ahora sí podemos ya crear nuestra aplicación. Ya tenemos la aplicación creada, vamos a ejecutarlo. Y aquí ya tenemos la información. Bien, ahora comenzaremos a personalizar esta grid, primero para que se muestre un único registro. Para ello vamos a entrar en el campo SQL. Mientras estamos en el entorno de desarrollo, lo que vamos a hacer es agregar aquí una cláusula where. Y de momento pondré RMA ID es igual. Vamos a poner un RMA que exista, luego lo reemplazaremos por una variable. Voy a poner por ejemplo el 25. Si ejecutamos deberíamos ver un único registro. Perfecto. Ahora sí comenzamos con la personalización de esta grid. Dentro de los módulos del grid vamos a quitarle todos los módulos que no vamos a utilizar. En las opciones de grid cambiaremos la orientación a diapositiva. Guardamos. En las barras de herramientas vamos ahora a quitar todas las barras de herramientas. No dejaremos ningún botón. Vamos a ejecutar nuevamente la grid. Y ya tenemos aquí la información con un formato de diapositiva. Dado que estamos en un formato de diapositiva, en una grid podemos crear bloques. Vamos a crear 3 bloques. Crearé un bloque para el título. Vamos a ponerle, por ejemplo, título. Vamos a crear un segundo bloque para dejar una separación. Y un bloque. Vamos a poner aquí otro bloque más. Bloque datos. Bien. Ya tengo los bloques creados. Voy a decir que no se muestran las etiquetas en ninguno de ellos. En el bloque de datos le vamos a poner que las etiquetas estén en la parte encima. Ahora crearé 3 campos nuevos en esta grid. Vamos a poner nuevo campo. El primer campo va a ser multilínea. Texto multilínea. Le llamaremos problema. Acá vamos a ponerle como etiqueta detalle del problema. Otro campo denominado título. Y un campo de separación. Vamos a poner un campo de separación.
denominado SEP. Bien, con esto establecido, el siguiente paso va a ser posicionar los campos en los bloques y luego trabajar en cada uno de los campos. Pondremos el primer bloque título, vamos a poner ahí el campo de título, luego moveremos el bloque de separación y pondremos el campo de separación y luego los bloques de datos donde vamos a poner el ID, el usuario ID, aquí por ejemplo el campo usuario ID lo tengo aquí arriba, después pondré la fecha de entrada, perfecto, luego pondré el artículo ID, lo tengo aquí, artículo ID, pondremos el código de barra y el problema. El de detalle lo vamos a quitar y estos campos de momento no los vamos a mostrar. Ya tenemos la representación ubicada con los bloques, vamos a probar nuestra grid cómo va quedando. Ya podemos observar que tenemos un bloque que de momento no tiene información y otros bloques con datos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Para quitar estas opciones que son las de orden de clasificación, vamos a ir al apartado de clasificación, marcamos ninguno, vamos a poner así, y ahora sí, si ejecutamos, ya van a ver que estos iconos han desaparecido. Perfecto. Desde la opción de editar campos, aquí vamos a cambiar las etiquetas de los campos. En el caso del título lo vamos a poner a multilínea. La idea es que aquí vamos a poner los datos de envío de nuestra empresa para a dónde se debería enviar el paquete. Vamos a venir aquí a poner esto que dice ID, lo cambiaremos a orden RMA. El user ID como etiqueta le pondremos cliente, fecha, es la fecha de inicio de la orden RMA, donde dice artículo dejaremos solamente artículo, código de barra y detalle del problema. Ya tenemos las etiquetas correctas para cada uno de los campos, ya aquí lo vemos correctamente. Ahora lo que vamos a hacer también es establecer un ancho para esta grid, que ahora de momento ocupa el 100%. Dentro de los módulos del grid vamos a ir a donde dice ancho de la tabla, vamos a ponerlo a 600 y en píxeles. Vamos a cambiarlo esto a píxeles. Ejecutamos. Y ahora sí, ya la etiqueta tiene otro tamaño. También vamos a quitar el encabezado. Dentro de la opción de layout, cabecera y pie de página, simplemente lo desactivamos. Ya tenemos la etiqueta sin el encabezado. Ahora vamos a ir a los eventos. Dentro del evento script init vamos a recuperar los datos que tenemos en la tabla de parámetros, que son los datos de envío. Vamos a crear una etiqueta que dice datos de envío y traemos de la tabla de parámetros, recordemos que era una tabla que tiene un único registro donde tengo el nombre de la empresa, dirección, los datos de contactos, y hacemos una cadena. Aquí estoy utilizando también la función NL2BR para poner los saltos de línea que tenemos en esos campos, y esto lo vamos a poner en el campo de título. Vamos también a obtener el detalle que tenemos en el campo de detalle. Vamos a poner aquí en el campo problema vamos a obtener la información que tenemos en el detalle cuando se abrió el registro, cuando se inició el proceso de RMA, que es lo que puso el cliente. Ejecutamos nuestra aplicación. Vamos a pasarle el parámetro 25 en este caso. Y aquí ya podemos ver que tenemos los datos de envío, los que obtuvo de la tabla de parámetros, se completaron toda la información y luego tengo también en el detalle del problema qué es lo que puso el cliente cuando inició. Con este campo de separación también lo que hicimos es crear esta separación entre los dos bloques, con la idea que si el cliente recortaría, por ejemplo, la parte superior de la etiqueta para ponerla como envío, y esta otra parte se podría poner dentro del sobre o en el mismo producto. Ahora simplemente nos queda reemplazar el código de cliente con el nombre
el artículo también con el detalle del artículo y el código de barra con directamente el código de barra generado propiamente. Vamos a venir al apartado a cada uno de los campos. Comenzaremos por ejemplo con el User ID. Si entramos en el campo User ID, lo que vamos a hacer es ponerle directamente en valor de lookup, aquí automático, y aquí vamos a indicarle cómo vamos a traer el nombre del cliente con una secuencia select de la tabla SecUser. O sea, con esto obtuvimos los datos del cliente. En el caso del artículo, también teníamos por aquí el campo de artículo. Podemos hacer lo mismo, traernos más información del campo de artículo. Lo puedo traer o bien, yo cuando hicimos la unión ya traje aquí el campo de detalle, pero en este caso lo voy a hacer por medio del lookup. Traemos el detalle. Esto simplemente para que vean cómo recuperarlo, un lookup. Recuerden que como hicimos una unión, este campo en realidad ya lo tendríamos. Bien, en el caso del código de barras, vamos a ir a artículo, código de barras. Acá sí vamos a cambiarle a un tipo código de barras. Vamos a buscar código de barras. Bien, acá tenemos que tener presente que dependiendo del código de barras seleccionado, tienen que tener una verificación. Hay códigos que se utilizan y si los dígitos no están correctos o con el dígito de verificación es incorrecto, nos va a generar un error. Entonces, en este caso voy a usar el código, el code 39. Aquí podemos ver, vamos a subirle la resolución en 2, ponemos generar para ver cómo quedaría. Esto debería ser el tamaño que debería quedar en la etiqueta. Ahora bien, si ejecutamos nuestra aplicación, vamos a indicarle de nuevo el 25 y ahí sí ya tenemos la etiqueta con toda la información. El artículo con el nombre, el cliente, o sea que tengo el artículo, el cliente identificado, el código de barra y la dirección de envío a donde tienen que enviar el producto. Bien, los últimos cambios ya para finalizar esta aplicación. Vamos a ir directamente en la secuencia SQL. Aquí esto lo vamos a, en vez de ser un parámetro fijo, ponemos parámetro RMA ID. Entonces ahora sí, si queremos por ejemplo imprimir la etiqueta del RMA, vamos a poner por ejemplo 26. Aquí tengo la etiqueta de esta orden RMA. Bien, y ahora, ¿qué ocurre? Esto lo estamos viendo directamente. Si lo queremos visualizar como un PDF directamente, lo que hacemos es, en la configuración, directamente vamos a decirle que se inicie como PDF. Si ejecutamos nuestra grid ahora, pasar el parámetro 25, y aquí ya tenemos el PDF creado. Tengo la opción de ver o descargarlo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si este PDF lo intentamos descargar, observen que el nombre que le asigna de forma automática es un nombre temporal. Para poder establecer un nombre directamente, vamos a hacer una modificación directamente en los eventos. Aquí en el script init, vamos a establecer aquí la siguiente instrucción. Vamos a llamarle como nombre orden RMA y concatenarlo con el número .pdf y luego con la macro scsetPDFName, ahí vamos a establecerle, ese va a ser el nombre que se va a usar cuando se exporta el PDF. Guardamos. Dentro de las opciones, vamos a ir a exportación. Aquí vamos a poder especificar, por ejemplo, si en el apartado de configuración PDF vamos a decir que queremos usar una hoja A4, acá le vamos a indicar qué queremos que haga. Por ejemplo, si el PDF puede ser configurable, si va a crear gráficas. Son todas las opciones de configuración a la hora de exportar un PDF. Si quisiéramos que, por ejemplo, se abra automáticamente, podemos marcar la opción de abrir directamente y ahora esto va a verse de esta manera. Presionamos, por ejemplo, el 25 y ya directamente tenemos aquí el PDF generado que simplemente cuando le demos a guardar, fíjense que ahora aparece orden rma25.pdf.
Con esto ya damos por finalizado la aplicación de la etiqueta de datos de envío. Bien, he cambiado el nombre a la aplicación Grid. Antes se denominaba Grid New, ahora le puse Grid etiqueta de envío. Y en la aplicación de control, recordemos que en el evento onValidateSuccess, ahora sí, cuando termina, hacemos una redirección a la aplicación Grid etiquetas envío con el parámetro de la orden que se ha generado. Si ejecutamos la aplicación, vamos a probar de hacer una nueva orden. Vamos a iniciar como si fuera el cliente 2. Pongo un código de barras válido. OK. Circuito. Aceptamos. Se generó la orden 29 y tenemos aquí la etiqueta de la orden 29.